La lluvia golpeaba el techo de acero de Rodri Motors como 1000 puños exigiendo entrar. Clara Sterling salió de su Aston Martin Valkyrie AMR Pro, $3 millones de fibra de carbono e ira híbrida, y el motor se apagó. Simplemente se detuvo. Sin advertencia. Sin drama. Muerto. 3 mecánicos veteranos se apiñaron alrededor del capó, sus rostros iluminados por pantallas de diagnóstico que mostraban códigos de error imposibles de descifrar. Los tacones de Clara resonaron contra el suelo de concreto, tan afilados como disparos. 3 de ustedes, dijo, con una voz tan fría que podría helar el cristal, y ni uno solo puede decirme por qué no arranca. Un hombre dio un paso adelante desde las sombras. Alto, quizá 1,90 m, con un mono manchado por años de trabajo. El dueño del taller carraspeó. Este es Ethan Miller. Empezó esta mañana. Solía ser ingeniero aeroespacial. Los ojos de Clara recorrieron sus manos callosas hasta su rostro tranquilo. Se rió. No fue una risa cálida ni amable. Entonces arréglalo. Si puedes reparar este motor, me casaré contigo. Trato hecho. Los otros mecánicos se rieron. Alguien silbó. La sonrisa de Clara era todo dientes y nada de calor. Ethan la miró durante 3 segundos. Luego dijo: trato hecho. La lluvia afuera se tragó el sonido de su risa. Ninguno de los dos sabía que esa palabra cambiaría todo. Clara Sterling aprendió a construir muros antes de aprender a construir una empresa. Su padre fundó Sterling Logistics cuando ella tenía 7 años. Carga, envíos, cadenas de suministro que se extendían por 3 continentes. Cuando cumplió 25, había obtenido su MBA en Wharton y una reputación de ser brillante e intocable. A los 27, se casó con Daniel Rothschild. Él provenía de una familia de dinero antiguo en el transporte marítimo, del tipo que compraba políticos y silenciaba escándalos. Su boda apareció en la portada de Forbes. La comunidad empresarial la llamó una fusión hecha en el cielo. 3 años después, lo encontró en su propia oficina, con su asistente sobre el escritorio que había heredado de su abuelo. No lloró, no gritó. Llamó a su abogado antes que a su madre. El divorcio se desarrolló en público como una ejecución. La familia de Daniel intentó pintarla como fría, controladora, imposible de amar. Los tabloides se alimentaron de eso. La reina de hielo pierde a su rey, titularon en el New York Post, junto a una foto de ella saliendo del tribunal, el rostro una máscara de mármol. Ganó todo en el acuerdo. Todo, excepto la capacidad de confiar en otro ser humano. Se lanzó a Sterling Logistics con la furia de alguien que se está ahogando. Se expandió al sudeste asiático, adquirió 2 competidores, duplicó los ingresos en 18 meses. La junta la adoraba. Los empleados la temían. Ella se decía a sí misma que eso bastaba. Por las noches, sola en su ático con vista al centro de Los Ángeles, se quedaba de pie frente a la ventana y se preguntaba cuándo el cristal alrededor de su corazón había dejado de ser un escudo. Y se había convertido en una jaula. La historia de Ethan Miller se movía en dirección opuesta, del cielo a la tierra, de la ingeniería de precisión a la grasa bajo las uñas. Conoció a Sarah en Lockheed Martin. Ella trabajaba en adquisiciones, él diseñaba sistemas hidráulicos para aviones de combate. Se casaron jóvenes, compraron una pequeña casa en Burbank. Hablaban de tener 3 hijos y un perro. Laia llegó antes de tiempo, 2 meses prematura, con un corazón que no funcionaba del todo bien. Defecto del tabique ventricular, dijo el médico. Un agujero entre las cavidades. Operable, pero arriesgado. Tendrían que esperar hasta que fuera más fuerte. Sarah sufrió una hemorragia durante el parto. No pudieron detenerla. Ethan sostuvo a su hija por primera vez con un brazo y firmó el certificado de defunción de su esposa con el otro. Con la mano todavía temblando, pidió una licencia en Lockheed, luego otra, y finalmente una permanente. Su supervisor lo llamó una pérdida de potencial. Su contable lo llamó suicidio financiero. Ethan lo llamó ser padre. Encontró trabajo en un pequeño taller en Glendale, luego en otro en Pasadena. El dinero era una fracción de lo que ganaba antes, pero los horarios eran flexibles. Cuando Laia enfermaba, cuando sus labios se volvían azules y su respiración se hacía superficial, podía dejar todo y correr hacia ella. Dejó de salir, dejó de tener citas, dejó de ser cualquier cosa que no fuera el papá de Laia. Sus antiguos colegas de Lockheed lo invitaban a reuniones. Nunca fue. Esa vida le pertenecía a otro hombre, a uno que todavía creía que el futuro era algo que se podía diseñar. Su hija tenía 7 años y había pasado por 4 hospitalizaciones. Dibujaba corazones con alas. Le preguntaba cada noche si mamá los estaba mirando desde el cielo. Él siempre decía que sí, aunque había dejado de creer en cualquier cosa que no pudiera sostener entre las manos.
Vivía en un apartamento de una habitación en North Hollywood. Laia tenía el dormitorio. Él dormía en un futón en la sala. Las paredes eran tan delgadas que podía oír su respiración durante la noche. Ese sonido le decía que ella seguía viva, seguía luchando, seguía siendo suya. Dos mundos. Dos personas. Ambos convencidos de que ya habían agotado su cuota de felicidad. Ninguno preparado para lo que venía después. El taller se vació pasada la medianoche. Los otros mecánicos se rindieron, negando con la cabeza ante el Valkyrie, como si estuviera maldito. Clara se fue en un Uber, el teléfono ya pegado al oído, reorganizando las reuniones del día siguiente alrededor de este desastre. Isen se quedó. No lo hizo por ella. No lo hizo por el trabajo. Se quedó porque el problema lo ofendía. Una máquina de $3 millones. Derrotada por algo simple, algo reparable, algo que todos los demás habían pasado por alto. Se quitó la chaqueta y se arremangó. El compartimiento del motor del Valkyrie era una obra de arte. Fibra de carbono, titanio, cada componente optimizado para peso y rendimiento. Hermoso, complicado e implacable con los errores. Ignoró el ordenador de diagnóstico, ignoró los códigos de error que parpadeaban en la pantalla. En cambio, siguió el sistema eléctrico a mano, cable por cable, revisando cada punto de conexión con los dedos tanto como con los ojos. 40 minutos después, lo encontró. El cable de tierra de la caja de conexiones de la EQ había sido conectado al terminal equivocado, al positivo, en lugar del negativo. Un error simple, probablemente cometido durante el último servicio. Creó un bucle de retroalimentación que confundió el cerebro del computador, haciéndole creer que el motor estaba fallando cuando en realidad no había nada mal. Alguien había sido descuidado. Un solo cable, una sola conexión, un solo momento de distracción. Lo arregló con una llave de vaso y 15 minutos de trabajo meticuloso. Reconectó la toma de tierra correctamente, revisó cada otra conexión del sistema para asegurarse de que nada más estuviera mal. Luego cerró el capó, se limpió las manos con un trapo y presionó el botón de encendido. El quinto 12 rugió a la vida. Perfecto. Enfadado por haber sido silenciado. Isen lo dejó encendido durante 5 minutos, escuchando el ritmo, observando cómo los diagnósticos se estabilizaban. Después lo apagó, recogió sus herramientas y salió sin decirle nada a nadie. No dejó una nota. No pidió reconocimiento. El trabajo estaba hecho. Eso bastaba. Cuando Clara regresó a la mañana siguiente, el Valkyrie arrancó al primer intento. Se quedó allí, con la mano en la puerta, mirando el tablero como si la hubiera traicionado al funcionar. ¿Quién lo arregló?, preguntó. El dueño del taller miró a Isen, que ya estaba con los brazos metidos hasta los codos en un Honda Civic al otro lado del garaje. Isen negó con la cabeza, un gesto pequeño, casi invisible. No estoy seguro, mintió suavemente el dueño. Alguno del turno de noche debe haberlo resuelto. Aún así, los ojos de Clara encontraron a Isen. Lo observó trabajar durante 30 segundos. La manera en que se movían sus manos, con absoluta certeza. Sin movimientos desperdiciados, sin vacilación. No era un hombre actuando para una audiencia. Era un hombre que sabía exactamente lo que hacía, y no necesitaba la aprobación de nadie. Clara sintió algo moverse en su pecho. No era atracción. Aún no. Era reconocimiento. El tipo de reconocimiento que sientes cuando ves a alguien que vive bajo las mismas reglas que tú. La competencia por encima de todo, los resultados antes que el reconocimiento, el trabajo importando más que el crédito. Se marchó sin dar las gracias. Pero pensó en él toda la mañana. 3 días después, Clara inventó una excusa para volver. Un ruido en la columna de dirección, una vibración en los frenos, algo que se había inventado en el ascensor antes de una reunión de la junta. Una excusa tan delgada que le dio vergüenza. Llegó a Rodri Motors poco después de las 2 de la tarde. El Valkyrie ronroneaba como si nunca hubiera estado enfermo. Encontró a Isen en la esquina del fondo del taller, sentado sobre un cubo volteado. En su regazo dormía una niña, la cabeza apoyada en su pecho, una pequeña mano aferrada a su camisa. Clara se detuvo. Dejó de caminar. Casi dejó de respirar. La niña se movió, abrió los ojos, marrones, grandes, solemnes. Miró a Clara un largo momento, luego sonrió. Soñé contigo, dijo. Eras una princesa triste. Las palabras golpearon a Clara como un puño. Ella había tenido un hermano una vez. Había tenido. Tiempo pasado murió cuando ella tenía 12 años. Un defecto cardíaco que nadie detectó a tiempo. Había pasado años perfeccionando el arte de no pensar en él.
La mano de Isen era suave sobre la espalda de su hija. Esta es Laia, dijo. Tiene una gran imaginación, y un gran corazón. Laia añadió con seriedad. Demasiado grande. Eso dicen los doctores. No funciona bien. La garganta de Clara se cerró. Logró preguntar. ¿Qué tiene? La voz de Isen era tranquila, casi clínica. Defecto del tabique ventricular. Nació con un agujero en el corazón. Lo estamos manejando, esperando a que esté lo bastante fuerte para la cirugía. Lo dijo como si lo hubiera repetido 1000 veces. Como si las palabras hubieran dejado surcos en su boca. Laia se incorporó, de pronto llena de energía. Pero estoy bien. Ya puedo correr casi un minuto entero. El año pasado solo podía 30 segundos. Clara se encontró arrodillada sin decidirlo. A la altura de esa niña diminuta que medía su vida en latidos. Eso es realmente impresionante. Papá dice que soy la persona más fuerte que conoce, dijo Laia con una sonrisa. Y Clara vio a Isen en esa sonrisa. La misma calma segura. La misma negativa silenciosa a ser derrotado por las circunstancias. Isen revisó el pulso de su hija con su reloj. Un gesto automático, no una emergencia. 30 segundos de conteo, sus dedos suaves en la muñeca de la niña. Su rostro relajado. Cuando se dio por satisfecho, soltó su mano. Laia saltó del regazo y empezó a hablar sobre la motocicleta que habían traído esa mañana. Clara se incorporó lentamente. Había pasado 5 años entrenándose para no sentir. Y esa niña de 7 la había desarmado en menos de 5 minutos. Tu coche está bien, dijo Isen. No la miraba, observaba a Laia inspeccionar una llanta con concentrada seriedad. No hay nada mal con la dirección ni con los frenos. El rostro de Clara se encendió. Pensé que necesitaba una razón para volver, murmuró. Sus ojos se encontraron entonces. No eran duros. Solo sabían. No la necesitas. Por primera vez en años, Clara Sterling no tuvo una respuesta preparada. Se volvió una rutina, aunque ninguno de los dos lo llamara así. Clara empezó a pasar por el taller a la hora del almuerzo. Llevaba café, bueno, del caro, el de $8 la taza. Y pasteles de la panadería francesa del centro. Se decía a sí misma que era networking. Crear relaciones, mantenerse conectada con la gente real. No solo con salas de juntas y hojas de balance. Mentía, y lo sabía. Isen hacía una pausa en lo que estuviera reparando. Y se sentaban en el banco frente al taller. Mirando el tráfico fluir por Ventura Boulevard. Laia coloreaba en su cuaderno entre ellos. Tarareando canciones que Clara no reconocía. Al principio hablaban de motores, territorio seguro. Clara sabía más de maquinaria de lo que la mayoría imaginaba. Su padre se había asegurado de que entendiera cada parte del negocio, incluidos los camiones y barcos que lo hacían funcionar. Pero las conversaciones empezaron a desviarse. A películas que habían visto, libros que habían leído, los pequeños fracasos extraños de ser humano en una ciudad que exigía perfección. Una tarde, Clara preguntó, ¿te da miedo criarla solo? Isen guardó silencio durante mucho tiempo. Laia se había quedado dormida apoyada contra el costado de Clara. Un giro de los acontecimientos que había sorprendido a ambos. Finalmente, él dijo, cada día. Todos y cada uno. Pero tener miedo y hacerlo de todos modos, eso no es valentía. Eso es simplemente ser padre. A mí me suena a valentía, respondió Clara. Él sonrió, pero con tristeza en los bordes. No puedes ser valiente si no estás aterrorizado primero. Eso solía decir Sara. Era la primera vez que la mencionaba. Clara no lo presionó, solo se quedó allí, con la pequeña respiración de la niña contra sus costillas. Y escuchó cuando Isen estuvo listo para seguir hablando. Me hizo prometer, dijo, con la voz baja. Antes de morir, me hizo jurar que le daría a Laia una buena vida. No una perfecta, sabía que eso era imposible. Una buena. Llena de amor, de seguridad. Y de gente que realmente se preocupara. Lo estás haciendo, dijo Clara. Él suspiró. Algunos días no estoy seguro. Algunos días siento que solo la mantengo viva. Mientras intento averiguar qué se supone que debo hacer realmente. Clara se oyó decir. Las cosas pequeñas causan grandes fallos. Tú me enseñaste eso. Él frunció el ceño. Nunca te dije eso. Sí, lo hiciste. Sobre el Valkyrie. El cable de tierra. La comprensión le cruzó el rostro. Cierto. Una conexión equivocada y todo el sistema colapsa. En los motores. Y en los corazones, dijo Clara despacio.
Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Laia se movió en sueños. Su mano encontrando la de Clara. Los ojos de Isen se mantuvieron fijos en el rostro de ella. Sí, dijo al fin, muy quedo. En los corazones también. Más tarde esa semana, Laia empezó a llamar la señorita Clara de los zapatos brillantes. Debería haber sido algo tonto. En cambio, se sintió como recibir un nombre que importaba. Como ser vista por alguien cuya mirada no estaba nublada por todas las mentiras con las que los adultos se protegen. Los tres cayeron en una forma que no era exactamente amistad, ni exactamente familia, pero sí algo lo bastante real como para asustar a Clara. Más que cualquier trato empresarial. Estaba aterrorizada de perderlo. Y no tenía idea de cuánta razón tenía para estarlo. El fotógrafo se llamaba Marcus Chen. Y dirigía un blog de chismes llamado Elite Exposed. Había recibido un soplo de alguien dentro de Sterling Logistics. Un gerente intermedio con rencor y gusto por el escándalo. Obtuvo la foto un martes por la tarde. Clara, Isen y Laia sentados en aquel banco frente a Rodri Motors. Riendo por algo que la niña había dicho. La pequeña en el medio, sosteniendo las manos de ambos. La cabeza de Clara echada hacia atrás, atrapada a mitad de una risa. El rostro abierto de una manera que nunca mostraba en las salas de juntas. Isen la miraba. Y su expresión era inconfundible. La foto se publicó a las 6 de la tarde. Para las 8, estaba en todas partes. La reina de hielo se derrite por su Romeo de clase obrera. Tituló Elite Expo. TMZ la recogió en menos de una hora, luego Page Six, y después todos los demás. La sección de comentarios se explotó. La mitad de Internet pensaba que era algo tierno. Un momento humano para una directora ejecutiva que siempre había sido retratada como un robot con traje de Prada. La otra mitad lo llamó una maniobra publicitaria. Un movimiento calculado para suavizar su imagen antes del informe trimestral de ganancias. El teléfono de Clara empezó a sonar a las 8:30 de la noche y no volvió a detenerse. Su publicista. Su abogado. 3 miembros de la junta. Su madre, que abrió la llamada con un ¿en qué estabas pensando? Y desde ahí todo fue cuesta abajo. A las 10 de la noche, la junta convocó una reunión de emergencia. Clara se sentó en la sala de conferencias de Sterling Logistics. Ventanas del suelo al techo con vista a la ciudad. Una mesa para 30 personas. Y frente a ella, 7 rostros que controlaban el destino de su empresa. Richard Moss, el presidente, no perdió tiempo. Esto es un problema. Es una foto, dijo Clara. Su voz era firme. Todo lo que había dentro de ella, no. Es una narrativa, replicó Moss, levantando su tableta y leyendo titulares. Forbes, el impactante romance del aseo de Sterling. Bloomberg, ha perdido Clara Sterling su filo. Mañana, el Wall Street Journal publicará un artículo de opinión cuestionando tu criterio. Mi criterio está bien, dijo ella. Entonces explícame, intervino Patricia Winters, la directora financiera. ¿Por qué pasas tus almuerzos en un taller de North Hollywood? En lugar de estar aquí, dirigiendo una empresa en plena expansión crítica. La mandíbula de Clara se tensó. Tengo derecho a una vida personal. No una que ponga nerviosos a los accionistas, replicó Moss. Tenemos inversionistas institucionales haciendo preguntas. 3 fondos de pensiones quieren garantías de que sigues enfocada. El acuerdo con Singapur ya está en terreno inestable. Esto no ayuda. Alguien más habló sobre la imagen pública. Otro sobre responsabilidad corporativa. Las palabras se mezclaron, convirtiéndose en un muro de sonido diseñado para sofocarla. Finalmente, Moss dijo, necesitas hacer una declaración esta noche. Aclarar que esto no es una relación. Que tu enfoque sigue siendo completamente Sterling Logistics. Clara miró alrededor de la mesa. Rostros que conocía desde hacía años. Personas con las que había trabajado, en quienes había confiado. Con quienes había construido algo real. Ninguno la miraba como a una persona. Solo como a un activo que debía ser gestionado. ¿Y si no lo hago? Preguntó. Entonces tendremos que considerar si sigues siendo la persona adecuada para dirigir esta compañía, dijo Moss, con una voz casi amable. No intentamos controlar tu vida, Clara. Intentamos proteger el negocio que construyó tu padre. Seguramente lo entiendes. Ella entendía. Entendía que el poder era condicional. Que los muros que había construido para protegerse eran una prisión de la cual ella misma era la guardiana. A la medianoche, se paró frente a las cámaras para una conferencia de prensa. Su cabello era perfecto. Su traje,
Impecable. Su voz estaba perfectamente modulada, sin traicionar nada. Quiero referirme a las fotos que circulan hoy, dijo. Rodri Motors da servicio a varios de mis vehículos. He desarrollado una relación profesional con el personal de allí. Cualquier sugerencia de una relación personal es inexacta. Mi enfoque sigue estando completamente en Sterling Logistics. Y en nuestro crecimiento continuo. Las palabras le supieron a ceniza. A cobardía. A todas las mentiras que alguna vez se había contado. Sobre lo que realmente importaba. En algún lugar de la ciudad, Isen estaba viendo la conferencia en la televisión. Ella lo sabía sin tener que comprobarlo. Sabía que escucharía esas palabras. Cualquier sugerencia de una relación personal es inexacta. Y entendería exactamente lo que ella había elegido. Los flashes explotaron. Clara sonrió. Y algo en su pecho. Algo que apenas había empezado a sanar. Volvió a cerrarse con fuerza. Isen no vio toda la conferencia. Aguantó unos 30 segundos. Escuchó cómo la voz de Clara se volvía plana y corporativa. En las palabras relación profesional. Y apagó el televisor. Laya ya dormía. Él se sentó en la oscuridad de su apartamento. El sonido de la respiración de su hija como único recordatorio de vida. Y sintió algo que no se había permitido sentir en años. No era ira. Eso habría sido más fácil. Era decepción. La que nace de tener esperanza cuando sabes que no deberías. De bajar la guardia con alguien que te recordó. ¿Por qué la habías levantado en primer lugar? Sabía que pasaría. Alguna parte de él lo había sabido desde el principio. Clara Sterling vivía en otro mundo. Áticos y reuniones de directorio. Decisiones tomadas por comités. Él vivía en un apartamento donde el aire acondicionado apenas funcionaba. Y cada dólar estaba presupuestado con 3 meses de anticipación. El cuento de hadas donde esos mundos colisionaban. Y todos vivían felices para siempre. Era para las películas. La vida real era más desordenada, más cruel. Regida por reglas que ninguno de los dos había escrito. Pero que ambos debían obedecer. A las 2 de la mañana, abrió su laptop y escribió una carta de renuncia. La mantuvo sencilla. Gracias por la oportunidad. Mi último día será el viernes. La envió antes de poder cambiar de opinión. El jueves por la mañana, llegó a Rodri Motors. Como si nada hubiera cambiado. Reparó una transmisión. Rotó los neumáticos de un Lexus. Le explicó al chico nuevo por qué no se deben apretar demasiado los filtros de aceite. Sus manos hacían el trabajo. Su mente estaba en otro lugar. El viernes por la tarde, limpió su rincón del taller. No tenía mucho. Unas pocas herramientas que había traído de casa. Un termo. Y un dibujo que Laya había hecho de los dos. Parados junto a un coche de carreras. Lo guardó todo en una caja de cartón. El dueño lo encontró alrededor de las 4. ¿Estás seguro de esto? Sí. Ella no ha vuelto desde el martes. Isen asintió. No lo había esperado. No es por ella, añadió. Solo, es hora de seguir adelante. Era una mentira, pero una mentira amable. El dueño le dio una palmada en el hombro y no insistió. Isen condujo a casa en su Toyota Tacoma de 13 años. Laya cantaba con la radio desde el asiento trasero, ajena a todo. Pidió helado. Él dijo que sí, aunque no estaba en el presupuesto. Hay días en que uno necesita helado más que responsabilidad financiera. Esa noche, la arropó y ella preguntó. ¿La señorita Clara va a volver? No lo creo, cariño. ¿Hicimos algo mal? Su corazón se quebró. No, no hiciste nada mal. A veces las personas simplemente tienen vidas diferentes. Laya pensó en eso con seriedad. Eso es triste. Sí, dijo Isen. Lo es. Ella se durmió sosteniendo su mano. Él se quedó allí hasta que su agarre se aflojó. Luego fue a la sala y se quedó mirando el techo. Hasta que salió el sol. No culpaba a Clara. No la odiaba. Solo deseó, durante unos 5 minutos, haber sido alguien distinto. Alguien que encajara en su mundo. Sin obligarla a destruir el suyo. Luego lo superó. Porque eso era lo que uno hacía. Superabas las cosas y seguías adelante. Porque alguien dependía de ti. Y tus sentimientos eran un lujo que no podías permitirte. El lunes ya tenía un nuevo trabajo. Un taller en Burbank, más cerca de casa. El salario era un poco peor. No le importó. La vida continuó, como siempre lo hacía. Un día, y luego otro, y otro más. Dejó de mirar el teléfono buscando mensajes que no iban a llegar. Clara volvió al trabajo.
Se lanzó al proyecto de expansión en Singapur, con la intensidad de quien intenta huir de sus propios pensamientos. Trabajaba 16 horas diarias. Dormía en su oficina más que en su apartamento. El negocio prosperó. Las acciones subieron. La junta estaba satisfecha. Ella no sentía nada. Y eso estaba bien. La nada era segura. La nada era predecible. La nada no podía herirte. Pasaron 3 semanas así. Luego su teléfono sonó a la 1:47 de la mañana. Era miércoles por la noche. Aún estaba en la oficina, revisando contratos. Y casi no contestó. Número desconocido. Probablemente spam. Pero algo la hizo responder. Señorita Sterling. Una voz femenina, profesional, cuidadosamente neutral. Soy Allison, del Hospital Infantil de Los Ángeles. Llamo por Laia Miller. El cuerpo entero de Clara se enfrió. ¿Qué ocurrió? La ingresaron a la UCI hace aproximadamente 1 hora. Su padre la ha listado como contacto de emergencia. ¿Puede venir? Clara ya se estaba moviendo. Agarró las llaves, el teléfono, sin molestarse en coger el abrigo. Voy en camino. Llegó al hospital en 12 minutos. Aparcó ilegalmente y no le importó. Corrió por el vestíbulo hasta los ascensores, presionando el botón del piso de UCI cardíaca 7 veces, como si eso pudiera hacer que subiera más rápido. Las puertas se abrieron en el 4.º piso. Pasillos blancos, estériles. El olor a antiséptico, y a miedo. Clara lo vio enseguida. Isen estaba sentado fuera de la UCI, encorvado en una silla de plástico. El cabello despeinado, los ojos hundidos. En sus manos sostenía lo que parecía un dibujo técnico. Mecánico, preciso, lleno de números. Al verla acercarse, levantó la cabeza. Por un segundo, el alivio cruzó su rostro. Antes de que lo ocultara de nuevo tras el cansancio. ¿Qué pasó?, preguntó Clara, sentándose a su lado sin pedir permiso. Fue el sábado, su voz era áspera, rota. Se desplomó en la escuela. Llamaron al 911. Su corazón está fallando. Dicen que necesita la cirugía ahora. No en 6 meses. No cuando esté más fuerte. Ahora. Clara sintió su mente entrar en el modo que mejor conocía. Resolver, actuar, conseguir resultados. ¿Qué necesitan? ¿Un milagro? Rió Isen, pero fue una risa quebrada. O $200,000 que no tengo. El seguro no cubre todo. Harán la cirugía igual, pero estaré pagándola el resto de mi vida. Y eso, si todo sale perfecto. Clara sacó el teléfono. ¿Qué haces? Llamar al mejor cirujano cardíaco pediátrico de California. Me debe un favor. Clara, no. Ella lo miró, y su voz fue firme. No me digas que no ayude. No me digas que es demasiado. Tengo dinero sentado en cuentas que no hacen nada más que generar más dinero. Déjame usarlo para algo que de verdad importe. Los ojos de Isen brillaban, y ella se dio cuenta de que estaba a punto de llorar. También ella. Lo siento, dijo él. Por irme. Por no llamar. Pensé. Sé lo que pensaste, interrumpió Clara. Pensaste que te elegí a ellos en lugar de a ti. Y lo hice. Porque tenía miedo. Pero ya no soy esa mujer. No quiero serlo. Isen apretó su mano. ¿Y qué quieres ser entonces? Esto, dijo, señalando el pasillo horrible. La sala de espera que olía a desesperación. La incertidumbre de vida o muerte que los había reunido otra vez. Esto. Lo desordenado, lo aterrador, lo real. Sea lo que sea. Antes de que pudiera responder, apareció un médico. Ambos se pusieron de pie. Señor Miller, dijo el doctor, estamos listos para llevar a Laia a cirugía. Isen asintió y siguió al médico hasta una ventana que daba a la UCI. Clara fue con él. A través del vidrio vio a Laia, diminuta en su bata hospitalaria. Rodeada de máquinas, pero despierta. Cuando vio a su padre, levantó la mano y saludó. Un saludo pequeño, valiente, que los destruyó a ambos. Isen apoyó la mano contra el cristal. Laia colocó la suya al otro lado, alineada con la de él. Clara puso la suya sobre la de Isen. Y se quedaron así. 3 manos superpuestas contra el vidrio. Mientras las máquinas pitaban. Las luces zumbaban. Y todo lo que importaba en el mundo. Cabía dentro de ese momento. La cirugía duró 6 horas. Clara hizo llamadas, coordinó que el doctor Raymond Chen, el mejor en su campo, participara como consultor. Autorizó pagos para todo lo necesario. Pidió favores a miembros de la junta del hospital a quienes había ayudado en contratos logísticos. Isen, en cambio,
Solo esperaba. A veces miraba aquel dibujo que llevaba consigo. Clara, al fin, comprendió que era un diseño para una válvula cardíaca mecánica, un intento suyo de encontrar una solución por sí mismo. Como si pudiera ingeniar una forma de salvar a su hija. Ninguno de los dos se movió de la sala de espera. Ninguno comió. Solo existían allí, atrapados en ese tiempo que se estira y se comprime cuando uno está aterrorizado. A las 7:42 de la mañana, el doctor Chen salió por las puertas dobles. Se quitó el gorro quirúrgico. Su rostro, primero neutro, se iluminó con una sonrisa. La cirugía fue un éxito, dijo. Reparamos el defecto y reforzamos el tejido circundante. Si no hay complicaciones, Laya debería recuperarse por completo. Isen hizo un sonido que Clara nunca había oído antes. Una mezcla de alivio, dolor y alegría, todo en un solo suspiro. Se inclinó hacia adelante, las manos en las rodillas. Y sus hombros empezaron a temblar. Las lágrimas de Clara llegaron rápidas, calientes. Puso su mano sobre la espalda de él. Sintió su temblor y se permitió temblar con él. El doctor, profesional hasta el final, añadió. Podrán verla en aproximadamente una hora. Estará somnolienta, pero sabrá que están allí. Cuando el médico se fue, Clara y Isen volvieron a sentarse. Él la miró. Su rostro estaba empapado de lágrimas, y no intentó ocultarlo. Gracias, dijo. No sé cómo. No tienes que hacerlo. Sí, sí tengo. Le salvaste la vida. Salvaste la mía primero. Clara lo miró, la voz apenas un susurro. Tú lo hiciste primero. Solo que tan en silencio, que casi no lo vi. Él rió, y luego volvió a llorar. Ella tampoco. Se quedaron allí, en esa sala de espera. Llorando como quienes habían olvidado cómo hacerlo. Y fue lo más honesto que cualquiera de los dos había sido en años. Finalmente, Clara dijo. No quiero volver a esa vida. Las juntas, las apariencias, fingir que no soy una persona. ¿Qué quieres tú? Ella lo miró. Al hombre que había reparado su auto y su corazón. Con las mismas manos pacientes. Quiero arreglar cosas, dijo él. Cosas reales. Contigo. Isen guardó silencio un momento. Luego sonrió. Y fue la primera sonrisa verdadera que Clara le había visto en semanas. Entonces arreglemos lo que está roto, dijo. Juntos. A través de la ventana, el sol se elevaba sobre Los Ángeles. Rosado y dorado. Lleno de promesas improbables. Clara lo observó ascender. Y sintió algo en su pecho, algo que había estado cerrado por años. Abrirse, cuidadosamente, de nuevo. A las 8:30, entraron a ver a Laya. Ella estaba pálida, pero despierta. Tuberías salían de sus brazos, los monitores seguían cada latido de su corazón. Cuando los vio, sonrió. ¿Me arreglaron?, preguntó, con una voz pequeña. Isen tomó su mano. Sí, cariño. Vas a estar bien. Laya miró a Clara. ¿Vas a quedarte? Clara sintió los ojos de Isen sobre ella. Sintió el peso de la decisión. La forma en que cambiaría todo. Sí, dijo al fin. Me quedo. La sonrisa de Laya se hizo más grande. Luego cerró los ojos y volvió a dormirse. Su corazón latiendo fuerte y constante. En el monitor a su lado, Clara y Isen permanecieron de pie a ambos lados de la cama, mirándola respirar. Y ninguno dijo lo que ambos pensaban. Que eso era el comienzo de algo. Que ninguno sabía cómo nombrar. Pero que todos necesitaban desesperadamente. 6 meses después, los titulares eran otros. Exeo de Sterling lanza taller sin fines de lucro para segundas oportunidades. Clara había renunciado a Sterling Logistics en marzo. La Junta intentó disuadirla. Le ofrecieron aumentos, concesiones, promesas de flexibilidad. Ella les dio las gracias, y se fue de todos modos. Junto a Isen, fundó Phoenix Garage, en un almacén de East Elea. El nombre lo propuso Laya, que había dibujado un pájaro naciendo de piezas de autos y dicho, como ustedes y papá. El concepto era simple. Enseñar habilidades automotrices a personas que necesitaban una segunda oportunidad. Exconvictos, madres solteras, chicos que habían abandonado la escuela. Cualquiera dispuesto a trabajar duro y aprender algo real. Clara se encargaba del lado empresarial. Recaudación de fondos, alianzas, subvenciones. Era buena en eso. Mejor que cuando dirigía a Sterling Logistics. Porque ahora creía en lo que estaba construyendo. Isen enseñaba. Era paciente, minucioso. El tipo de instructor que nunca te hacía sentir tonto por no saber algo.
Estudiantes que habían sido decepcionados por todos los sistemas anteriores. Empezaban a triunfar bajo su guía. Laia se convirtió en la mascota no oficial del taller. Se había recuperado por completo de la cirugía. Ahora podía correr 5 minutos sin agotarse. Recibía a los estudiantes en la puerta. Les mostraba su cicatriz. Y les contaba sobre los corazones que no funcionaban bien. Pero seguían latiendo de todos modos. Las paredes eran de gris industrial. El piso, manchado de aceite imposible de quitar. Sobre la estación principal, alguien había soldado un letrero metálico. Arregla motores. Arregla vidas. No estaban ganando millones. No salían en Forbes. Pero estaban marcando la diferencia, una persona a la vez. Y Clara descubrió que eso importaba más que cualquier cosa que hubiera hecho en una oficina de cristal. Aprendió a ensuciarse las manos, literalmente. A cambiar aceite, reemplazar pastillas de freno. Diagnosticar problemas solo por el sonido del motor. Era terrible al principio, torpe, lenta. Siempre pidiendo ayuda a Eisen. Pero no se rendía. Una tarde, después de que los estudiantes se fueron, se quedó sola en el taller, mirando el elevador hidráulico. Los cofres de herramientas, los autos a medio reparar. Tenía la ropa cubierta de grasa. La manicura arruinada. El cabello recogido en una coleta que había perdido la batalla horas atrás. Y, aún así, se sentía más ella misma que en los últimos 10 años. Eisen la encontró allí. Laia ya dormía en la oficina. En un sofá de segunda mano que habían comprado en una tienda de caridad. ¿Estás bien?, preguntó él. Sí, respondió ella, sonriendo. Estoy bien. Él se acercó, y ella se apoyó en él. Sus brazos firmes rodeando sus hombros. Se quedaron así un rato, mirando el polvo flotar en la luz, escuchando el tráfico lejano en Sunset Boulevard. Gracias, dijo finalmente Clara. Por dejarme ser parte de esto. Tú eres esto, contestó Eisen. No podría hacerlo sin ti. Nos equilibramos. Sí, dijo ella. Lo hacemos. No fue romántico, no en el sentido tradicional. No hubo declaración, ni dramatismo. Solo dos personas reconociendo lo que habían construido juntas. Algo más fuerte que la pasión. Más confiable que el romance. Un amor que se presenta en Mameluco. Y cumple sus promesas. El primer aniversario de Phoenix Garage cayó en sábado. Organizaron una fiesta. Estudiantes antiguos y nuevos, donadores. Dueños de negocios locales que los habían apoyado. Alguien llevó un pastel. Alguien más, otro pastel. Laia llevaba un vestido cubierto de lentejuelas. Y le contaba a todo el que quisiera escuchar. La historia de la vez que casi me morí, pero no. Clara estaba al frente del taller, sosteniendo algo pequeño y metálico. Había temido ese momento toda la semana. Pero ahora que había llegado, se sentía tranquila. Hace un año, empezó. Y el murmullo se apagó. Estaba en otro taller y dije algo cruel. Dije, arregla este motor y me casaré contigo. Trato hecho. Algunas personas rieron. La mayoría solo escuchó. Me estaba burlando de alguien a quien creía inferior. De alguien que no conocía. Que no valoraba. Que no entendía. Levantó el objeto. Una bujía del Aston Martin Valkyrie. La misma que Eisen había reemplazado aquella noche. Esto, dijo Clara, levantando la bujía, es de ese motor. El que pensé que nadie podría arreglar. Miró hacia Eisen, que estaba a un lado con Laia subida en sus hombros. Él no solo arregló mi coche, continuó Clara. Me arregló a mí. Me recordó lo que significa construir algo con las manos. Estar presente para las personas. Amar sin condiciones ni contratos. Caminó hacia él. Laia soltó una risita, sintiendo que algo importante estaba a punto de pasar. Clara sacó de su bolsillo un anillo. Plata sencilla, diseñado por un estudiante de joyería del colegio comunitario. En forma de engranaje. Nada parecido al enorme diamante que había llevado en su primer matrimonio. Tú también arreglaste el mío, dijo Eisen en voz baja. Entonces ella lo entendió. Él también lo había planeado. Tenía su propio anillo. Un engranaje igual, solo un poco más grande. Se los intercambiaron allí mismo, frente a todos. Sin oficiante. Sin ceremonia. Solo dos personas que habían aprendido, a base de golpes, que las mejores cosas de la vida no son limpias, ni simples, ni fáciles. Pero valen la pena cada día que decides presentarte. Laia aplaudió.
La multitud estalló. Alguien puso música. Y la fiesta se transformó en algo más grande. Más ruidoso, más alegre. Más tarde, cuando casi todos se habían ido, Clara, Isen y Laia se quedaron en el taller vacío. Sobre ellos, alguien había colgado un cartel. Reparado con amor, Clara, Isen y Laia. Laia estaba entre ellos, tomándolos de la mano. ¿Ahora somos una familia?, preguntó. Lo hemos sido desde hace tiempo, respondió Isen. Solo lo estamos haciendo oficial. Bien, dijo Laia, satisfecha. Y, con el cambio de tema repentino de una niña de 7 años. ¿Podemos tener un perro? Clara y Isen se miraron. Después de todo, el dolor, la cirugía, la reconstrucción. Esa fue la pregunta que los hizo reír. Tal vez, dijo Clara. Definitivamente, contestó Isen. Cerraron juntos el taller. Apagaron las luces. Y salieron a la cálida noche de Los Ángeles. El letrero de neón sobre la puerta, un fénix que se alzaba entre engranajes. Bañaba la acera con luz roja y naranja. Detrás de ellos, motores esperaban ser reparados. Vidas esperaban ser reconstruidas. Mañana traería nuevos problemas. Nuevos desafíos. Nuevas personas que necesitarían una segunda oportunidad. Pero esa noche, eran solo 3 personas, que se habían encontrado entre los escombros. Y habían decidido que las cosas rotas pueden ser hermosas, si uno está dispuesto a hacer el trabajo. Condujeron a casa en la camioneta de Isen. Laia dormida entre ellos. La mano de Clara sobre la rodilla de Isen. Y todo lo que importaba. Encajaba perfectamente en ese momento. Imperfecto, ganado con esfuerzo y absolutamente perfecto.